Señor, gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad al darnos el día de hoy la oportunidad de venir y escucharte. Que nuestro corazón esté atento a lo que tú quieras decirnos y danos fe para ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Lucas capítulo 9, versículo 28 es donde nos toca comenzar el día de hoy. En los versículos anteriores, Jesús había preguntado: ¿quién dicen que soy? Y no es porque Él no lo sabe, sino Él está tratando de enseñarles algo a sus discípulos. Y sus discípulos, Pedro, le dicen, unos dicen que eres el Juan el Bautista que ha resucitado. Otros que no, que eres Elías. Y otros no, que eres alguno de los profetas. Y Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo de Dios. Es una declaración clara acerca de quién es Jesús. A nosotros, decíamos, nos suena medio religioso, pero en el contexto de la época, el Cristo de Dios era clarísimo. Es el Mesías, es Dios en la carne, Dios encarnado. Es aquel del que hablaba Daniel, ¿se acuerdan? Aquel que se acercaba delante del Padre, venía en las nubes del cielo y recibía poder, gloria y honra, y que todos los reinos le iban a servir. Ese es lo que está diciendo Pedro, es que tú eres el Mesías, tú eres el que estamos esperando, tú eres Dios hecho carne con nosotros. Sería una palomita así: muy bien Pedro, o sea, lo entendiste perfectamente. En otros evangelios se narra que Jesús le dice: Pedro, muy bien, esto que tú dijiste no lo sabes de ti mismo, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y es un punto alto, es un punto en la vida de Pablo, es uno de esos momentos gloriosos. Les contaba en la primera reunión que yo estudié los primeros semestres de la universidad en la ciudad donde vivían mis papás, en Santa Cruz de la Sierra. Pero luego me cambié a estudiar a la ciudad de La Paz, en Bolivia. Y ahí entré a la universidad, pero hice un cambio. Entonces llegué a un grupo que ya se conocían todos. Yo era el chico nuevo, yo además tímido en una ciudad que no conocía, mucho más grande que la ciudad de donde venía. Entonces estaba sentado yo así, todo tímido, en mi clase de filosofía. Y la profesora estaba disertando sobre Leviatán y cosas así. Y de pronto en algún momento se voltea y me mira a mí, y que yo estaba pues como escondido detrás de una banca, y me dice: ¿tú qué es la muerte? Entonces el terror absoluto: eres el nuevo y todos se están fijando que eres el nuevo. Y yo nada más dije: la muerte es una vela que se apaga porque está empezando a amanecer, ¿no? Y mi maestra hace una cara como wow. Se voltea y mira a todos los alumnos y dice: eso es filosofía, ¿no? Y ese fue mi punto climático, ¿no? O sea, el nuevo del salón, aplaudido por la maestra, era como, a partir de ahí iba a sacar mi disco, iba a vender pósters míos, era el punto más alto. Algunos todavía me dicen el filósofo, de compañeros de esa época. Así es Pedro. Pedro está en el punto más alto. Lamentablemente, el punto más alto suele seguir del valle, ¿no? Pasamos de un punto climático a puntos complicados. Y eso es lo que vamos a ver en la porción que nos toca el día de hoy. En el versículo 27, que vimos todavía la semana anterior, dice: os digo en verdad, Jesús está diciendo, os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿A qué se refiere? Que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Todavía está vivo alguno de los apóstoles escondido en alguna cueva? No, se refiere al evento que vamos a ver justo en el versículo que sigue. Versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Qué importante era la oración para Jesús. Está
a punto de ir a Jerusalén para morir. Se lo ha dicho a sus discípulos, se lo ha dicho una y otra vez: voy a ir a Jerusalén a cumplir el propósito. Me van a entregar, me van a desechar, me van a crucificar, voy a morir, pero voy a resucitar. Y preparándose para ese momento, ha estado orando. Supongo que siempre oraba, pero digamos, el evangelio está haciendo énfasis que ha estado orando. Y sube con sus discípulos a un monte, no se nos dice a cuál monte, pero sube con algunos de los discípulos y él está orando. Los otros a lo mejor estaban orando, a lo mejor se cansaban de orar y nomás se miraban. Y sucede esto, versículo 29. Entre tanto que oraba Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. En otro de los evangelios utiliza una palabra específica para describir esto, y habla de que Jesús se transfiguró. Y la palabra transfigurar es la traducción de una palabra griega que es metamorfo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Lo que está tratando de decirnos el evangelio es que no es que había de pronto 4 ángeles con reflectores que lo iluminaron mucho. No. La luz no provenía de afuera, sino que algo sucedió en él que de pronto esta apariencia humana fue transformada en luz. Y no es raro, porque la Biblia describe que Jesús es luz. El milagro no es que de pronto Jesús empieza a brillar. El milagro es que, siendo Dios por 33 años, no se ha mostrado distinto. El milagro es que por 33 años, dice Filipenses 2, que Él no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se hizo siervo. El milagro es que por todo ese tiempo lo habían visto y parecía un hombre normal. En apariencia era como cualquiera de nosotros, pero su naturaleza era distinta. Él es luz. Y eso, en este tiempo de oración, es lo que empieza a aflorar. Dicen que su ropa resplandecía y era tan blanca que ningún lavador en la tierra podría haberlo hecho tan blanco. Eso dice Mateo. Ahora, no solo eso, imagínate que tú eres Pedro, que estás ahí y de pronto Jesús empieza a brillar. No sé cómo te lo imaginarás, a lo mejor un puntito, 2 puntitos, un rayo, y empieza Él mismo, pero no es un brillo que enceguece, sino es un brillo especial, es la gloria de Dios ahí enfrente de tus ojos. Y de pronto dice en el verso 30: he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. 2 personajes del Antiguo Testamento que son súper importantes. Moisés es el que trajo la ley al pueblo. Para el pueblo Moisés es alguien súper valioso, pues es el que trajo la ley. Moisés tiene una historia porque él saca a Israel de Egipto y están 40 años en el desierto, y cuando van a entrar a la tierra prometida, Moisés no puede entrar porque hizo una serie de cosas y Dios le dice: por esto que hiciste no podrás entrar. Y Moisés le ruega un poco, pero Dios le dice: no podrás entrar a la tierra prometida, pero la vas a ver. Y lo lleva a un monte y desde un monte le muestra la tierra prometida. Y se despide Moisés y sube a un monte a morir. O sea, no es que se murió así nada más, sino que él sabe que es su tiempo y Dios lo llama a un monte y va a un monte y muere. Y dice en Deuteronomio 34, para que lo apuntes, lo leas en tu casa, que Dios lo enterró en un lugar que nadie sabe. Probablemente está evitando la idea de que se haga una especie de centro de peregrinación, de ir a visitar los huesos de Moisés o algo así. Como era tan querido y tan importante, a lo mejor el pueblo se iba a ser tentado a hacer esto. Entonces Dios lo lleva a un monte, ahí muere Moisés y Dios lo entierra. La carta de Judas, no Judas el traidor, sino otro de los discípulos, la carta de Judas, que está justo antes de Apocalipsis, nos narra en el versículo 9 una historia muy extraña, porque dice que Satanás peleaba el cuerpo de Moisés con un ángel.
O sea, el ángel está queriendo guardar el cuerpo, Satanás lo quiere tomar y no nos cuenta mucho más. Pero es extraño porque Satanás querría el cuerpo de Moisés. Algunos piensan que a lo mejor el objetivo era como darle vida y usarlo como una especie de maniquí para confundir y distraer y desviar al pueblo. Y entonces Moisés murió, pero su muerte es extraña. Y es curioso porque Moisés representa la ley. Él trajo la ley y él representa la ley. Por eso la ley no puede entrar a la tierra prometida, porque nadie entra a la tierra prometida a través de reglas. La tierra prometida es la vida en el Espíritu, la vida en que somos dirigidos por Dios. Pero eso no puede ser a través de reglas. Eso es religión. No comas, no bebas, no fumes, no tomes, no, o sea, no. Eso es religión y nadie entra a la tierra prometida a través de religión. Tienes que entrar a través del amor de Cristo. Entonces por eso Moisés no puede entrar. Pero Dios hace como un guiño así, yo no sé guiñar, pero digamos que guiña. Y muchos años después, cuando Jesús está en el monte, Dios mete a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué puede entrar ahora? Están en la tierra prometida. ¿Por qué ahora pueden entrar? Porque ya está Cristo. Porque es Cristo quien lo trae. Ya no es la ley entrando, ya es que Cristo abrió el camino y Moisés puede entrar. El otro personaje que está ahí es Elías. Elías es un profeta del Antiguo Testamento muy importante que tiene muchísimas obras y muchas cosas, pero lo más importante es que él no murió. Fue llevado en un torbellino de fuego al cielo. Entonces no murió y por eso es fácil que aparezca aquí, porque está vivo. Entonces el cuerpo de Moisés, seguramente Dios le ganó la batalla a Satanás. Eso no es bastante lógico. ¿Quién va a ganar? Tomó el cuerpo de Moisés, le dio vida y aquí está. Y Elías también estaba ya vivo y aquí está. Algunos se preguntan, ¿y cómo supo que eran Moisés y Elías? Y no nos lo contesta. No sabemos si se los presentó, si Jesús les dijo, él es Moisés, él es Elías, Pedro, Juan y Jacobo. No sabemos si de alguna manera cuando estamos en presencia de Dios nuestra identidad es tan clara que todos saben quién eres, no tienes que ponerte una etiqueta, sino todo el mundo sabrá quién eres. No se nos dice, pero de alguna manera sabían que eran Moisés y Elías. Y ahí están. Ahora, ellos, dice, aparecieron rodeados de gloria. Ellos no tienen gloria en sí mismos, están rodeados de la gloria de Cristo. Cristo es distinto, Él sí, su gloria está brillando, pero de Moisés y Elías están ellos envueltos en esa gloria. Versículo 31 dice, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. El tema de conversación, porque imagínate, o sea, es Elías y Moisés. Algunos dicen Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Y siempre se habla de la ley y los profetas. ¿Y de qué hablan la ley y los profetas? De la obra de Cristo. Porque de eso se trata la Biblia, de la obra de Cristo. En el Antiguo Testamento se anuncia la obra que Cristo hará. En el Nuevo Testamento se anuncia la obra que Cristo hizo. Pero al final del día siempre se trata de Cristo. Y ellos están hablando de lo que Jesús va a hacer en Jerusalén. No es un secreto, no es un misterio. Probablemente están ahí alentándolo, probablemente están ahí simplemente. ¿Te imaginas? Moisés dice, sí, me acuerdo cuando escribí eso y está hablando de que lo que va a pasar acá. Y Elías está, o sea, es un momento espectacular. Están Moisés, Elías, Jesús, y es tan espectacular que fíjate lo que pasa con Pedro. Versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Tampoco nos explica mucho, pero en la Biblia hay un fenómeno que sucede varias veces, y es que cuando alguien está en presencia de Dios o de Cristo glorificado, no tiene fuerzas. Es como somos nosotros pecadores, al estar ante la santidad de Dios,
somos, permíteme decirlo así, derrotados. Siempre caemos, siempre hay un problema de fuerzas y nunca es algo bueno. No sé si has visto iglesias en las que la gente se cae y todo eso. Nunca es algo bueno. Siempre sucede eso y Dios tiene que levantarlo y decirle, a ver, ya párate, a ver, mírame, listo, atento, sí, ok. Porque así tirado no le sirve. Dios lo tiene que reanimar para poder encargarle la tarea que tiene que hacer. Entonces parece que es algo así, están ante la santidad de Cristo en su gloria y como que no tiene fuerzas y Pedro empieza como a adormilarse y está ahí batallando por atender lo que está sucediendo y ven a Moisés y a Elías. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, en algún momento Moisés y Elías como que se hacen a un lado y Pedro se acerca con Jesús y le dice, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Ahora, ¿quién puede culpar a Pedro? ¿Te imaginas que tú estás con Moisés, con Elías y con Cristo glorificado? ¿Quién querría salir de ahí? Y en beneficio de Pedro, Pedro no está diciendo hagamos 4 enramadas, una para Moisés, para Elías, para ti y una para mí. Él está diciendo una para ustedes, yo me acomodo aquí, como sea, pero es bueno que estemos acá. Obviamente es bueno, pero no era la meta todavía ahí. Todavía falta. Esto que están viviendo es un privilegio que Dios les da, pero no era la meta. Y dice que, pues sí, no sabía lo que decía. Versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Están ahí y de pronto empieza a bajar como una nube, como una neblina. Les da un poco de temor y cuando la nube los rodea, se escucha una voz. Es el Padre diciendo, este es mi hijo, a él oíd. Es una manera, yo creo, es una manera muy amable y bonita, porque Pedro está hablando, hagamos unas enramadas y ¿qué te parece si nos quedamos acá? Mira, nos acomodamos, yo me pongo acá y de pronto baja la nube y es como si Dios le dijera, Pedro, shh, escucha, a él escucha. Te vas a distraer si hablas, te vas a distraer con tus ideas, escucha lo que Dios quiere decir. Y dice en el verso 36, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. En los otros evangelios, en Mateo y en Marcos, nos dice que Jesús les dio la instrucción que no cuenten nada de esto. Y yo imagino la tortura que ha debido ser bajar del monte de haber visto a Moisés y Elías y Jesús les dice, no digan nada. Y no se te quemarían las habas por decir, ay, ¿no saben qué vimos? Oigan, ustedes, los otros discípulos, no saben a quién vi, pero no lo pueden decir. ¿Por qué? Porque todavía no lo entienden. Más adelante va a tener la capacidad Pedro de contarlo, pero ya habiendo entendido todo. Porque la experiencia es muy grande, la experiencia es muy maravillosa, tan maravillosa que podría perder el mensaje. Porque el mensaje es muy sencillo. ¿Qué fue lo que dijo Dios? A él oíd. No dice, acuérdense de lo que están viendo, sino a él oíd. Pasaron muchos años hasta que Pedro escribió la segunda carta de Pedro. Acompáñame por favor a segunda de Pedro, capítulo 1. Pasaron muchos años. Desde ese momento Jesús ya murió, resucitó, ascendió a los cielos, se fundó la iglesia. Pasaron muchos años y Pedro ahora recuerda ese momento con lucidez. Dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. Segunda de Pedro 1, 16. Porque es Pedro hablando, ¿no? No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No les hemos hablado de Cristo como un rumor, que a mí me contaron que dicen que se dijo, que se dijeron que pasó. No fue eso, sino que nosotros vimos
la majestad de Cristo con nuestros propios ojos. Verso 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Muchos años después Él sigue recordando: a mí no me lo contaron. O sea, Él, su naturaleza, que es luz, salió a relucir cuando hablo de que Cristo es Dios. No me lo contaron, no me lo dijeron, no lo leí en algún lado, yo lo vi. Yo escuché la voz del Padre hablando del Hijo. Pero verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sí, esta experiencia es maravillosa, pero ¿sabes qué es lo que entiendo a partir de esa experiencia? Que tenemos que escuchar a Cristo. Ahora, ¿cuántas personas pueden oír a Cristo físicamente? Muy poquitas a lo largo de la historia, muy poquititas. Entonces Dios, digamos que imprime la voz de Cristo en su palabra. Y por eso dice: tenemos la palabra profética más segura. Muchos años después Pedro lo tenía muy claro. La experiencia fue maravillosa, pero ¿sabes qué fue lo importante de esa experiencia? Que Dios nos dijo que hay que escucharle a Él. Por eso tenemos la palabra profética más segura, que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. A Él oíd. Es como si Él estuviera años después repitiendo a todo el mundo: a Él oíd, a Él oíd, a Él oíd. Regrésate a Lucas, por favor. Pero mientras tanto no pueden decir nada. Están callados. Y dice en el verso 37: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Después de este momento espectacular de ver la gloria de Dios, descienden del monte, pero también es una forma en la que descienden de esa cúspide, ¿no? De un momento glorioso a la ignominia, a la vergüenza, de la victoria a la derrota, de ver a Cristo, Moisés, Elías, la gloria, escuchar la voz del Padre, a encontrarse con ellos mismos, que son personas como tú y como yo, con problemas, con defectos y con cosas que todavía tienen que ser trabajadas. Y no sé si alguna vez tú has vivido eso, un momento espectacular seguido de un fracaso terrible. Contestas bien a tu esposa en un momento, ¿no? Y hasta te pregunta algo y le contestas con la Biblia y le das o sea, wow, hasta ella dice, wow, gracias, no, y si en verdad fue Dios. Y te das la vuelta y le contestas torpemente a tus hijos o alguna cosa así. Y es eso, es pasar de lo glorioso a lo terrible. Y eso es lo que va a suceder. Descienden del monte y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. ¿Qué es lo que pasa con este muchacho? Este muchacho tiene algún tipo de epilepsia, una cosa así. Pero en este caso, esa epilepsia, vamos a llamarle epilepsia, tal vez tiene otro término médico, no importa, pero esa enfermedad no es producto de una enfermedad, sino producto de un demonio. ¿Ok? Hay personas que tienen epilepsia y que eso es producto de alguna parte de su cuerpo que no está funcionando bien, algún problema físico, biológico que ha desencadenado en un problema, en una enfermedad. Y hay casos de personas así, hay muchos casos de personas que tienen enfermedades producto de que pues nuestro cuerpo es débil. A veces es una forma en que el cuerpo no funciona bien, a veces es un accidente, hay muchas otras cosas por las que pueden venir estos problemas. En este caso, este problema, su origen era espiritual. Había un espíritu en este muchacho. Entonces, que quede bien claro, no toda enfermedad es resultado de una acción demoníaca. No toda enfermedad es resultado de una acción demoníaca, pero podría haber ciertos casos. Puede haber algunos casos. Este es uno de ellos.
porque Jesús no lo sana, sino que vamos a ver lo que sucede. Versículo 40. Este hombre, el papá, le dice: rogué a tus discípulos que le echasen fuera al demonio y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Es una respuesta muy dura. Ten en cuenta que en el capítulo 9, al principio, en el versículo 1, lo que habíamos visto es que Jesús les dio autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar. ¿Te acuerdas? O sea, es algo que ya lo habían hecho. Y a lo mejor, tal vez, lo han hecho tantas veces que ahora están confiando: es que esto yo lo sé hacer, ¿no? Y viene este padre que tengo un hijo endemoniado: ahora me laten estas, ¿no? ¿Quién quiere? Yo me lo echo, ahora yo me lo echo. Y va y hace su ritual y no pasa nada. Y el otro: ¿qué pasó? No sé, no funciona. A ver tú, ¿y qué dice? Cuando le jalo la oreja y no, tampoco. Entre los dos y no están pudiendo hacer lo que ya han hecho. Se han enfrentado a esa situación antes, pero ahora están completamente derrotados. Los otros evangelios nos dicen que estaban alrededor escribas y fariseos y todos están discutiendo y a lo mejor se están burlando. No, que los discípulos de Cristo, ya sabía yo que eso era un fraude. Y ellos están en medio de ese momento tenso cuando Jesús viene bajando. Algunos, por lo que dice Marcos, que se espantaron al ver a Jesús, piensan que Jesús todavía tenía algún tipo de brillo en su rostro. Lo ven descender y la cara de los discípulos seguramente no fue de: oh, qué bueno que viene, sino: híjole, nos va a regañar. O sea, debíamos haber hecho esto, somos un fracaso. No sé si alguna vez tú te has sentido como que no sirves para ser cristiano, que has vivido algún momento en que tú dices: no, o sea, yo veo gente que anda en gozo, veo gente, aquel dejó de tomar, aquel dejó de beber, aquel restauró su matrimonio, aquel dejó las drogas, o sea, a lo mejor yo no sirvo para ser cristiano. Y a lo mejor se sentían así. Pero ojo, Jesús no les está recriminando su incapacidad, sino su incredulidad. Es muy distinto. Ellos no tienen que ser capaces, solo tienen que tener fe, tienen que creer en Cristo. Entonces Jesús dice: bueno, tráigame al hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Por eso sabemos que no fue un problema de salud nada más. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Entonces el papá, cuando Jesús dice: tráigamelo, el papá lo agarra, lo levanta. El niño a lo mejor está espantado, pues, o sea, es un muchacho que está viviendo esto ya mucho tiempo. Lo está llevando a Jesús y de pronto el niño se empieza a retorcer y se cae y empieza a echar espuma por la boca y a hablar con un sonido terrible. Y el papá a lo mejor voltea a ver a Jesús con los ojos llorosos. Su hijo está viviendo esto, la angustia de que nadie hace nada, nadie puede hacer nada, y mira a Jesús, y Jesús lo único que hace es decir: fuera. Y el niño es restaurado y lo devuelve a su padre. Y en un instante toda una vida de cuántos años de dolor se acabó. Para este hombre y pero para los discípulos tienen enfrente una derrota. Ok, Jesús pudo, yo no, a lo mejor en verdad no sirvo para esto. Otro evangelio nos cuenta que le dijeron a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Y algunas personas han equivocado eso. Entonces tengo que orar y ayunar y entonces voy a ser poderoso para pelear con demonios. No, te estás equivocando otra vez en la forma y estás perdiendo el fondo. La oración y el ayuno tienen un propósito: la comunión con Dios. No oramos por orar, no ayunamos por ayunar, eso se llama hacer dieta. El ayuno tiene un objetivo: mi comunión con Dios. Es como si se repitiera la misma idea. Escuchen a Jesús. ¿Y cómo le voy a oír? Ora y ayuna. A veces oramos
Y nuestra oración es una letanía de palabras. Señor, yo te ruego que por favor nos bendigas, que traigas esto. Señor, tú sabes, además necesitamos cambiarnos de casa. Danos para una renta más grande donde podamos estar. Y el coche nos provee, no sé qué. En el nombre de Jesús, amén. Y seguimos. Y eso en realidad más parece nomás que te desahogaste. No estabas orando, no estabas hablando con Dios. ¿Quién habla con así, bla, 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 adiós, pum? Eso no es hablar. Eso no es comunión. Eso no es orar. Orar tiene que ver con derramar mi corazón delante de Dios, pararme, escuchar qué es lo que Dios me está diciendo. Por eso siempre se ora con una Biblia, porque Dios te quiere hablar. A Él oíd. El ayuno sin Biblia es una mala dieta. Necesitas ayunar buscando a Dios. Y Jesús está diciéndoles, ese es el problema. No es un problema de técnica de expulsión de demonios. Es un problema de comunión. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, dice en el verso 43. Y maravillándose todos de todas estas cosas, de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. Todos se están maravillando de lo que Jesús hace, y Jesús se voltea y les dice a sus discípulos, y la frase es maravillosa, ¿no? Haced que os penetren bien los oídos estas palabras. Es como, escuchen, no es algo que va a suceder, tienes que hacer que entren estas palabras. Es como leer tu Biblia. Nadie lee su Biblia porque mira, ay, se abrió y ahí estoy leyendo. Tienes que sentarte a leer y tienes que obligarte a apagar el teléfono y tienes que obligarte a apagar la tele y tienes que obligarte. Entonces, es una acción deliberada porque sabes que tienes que escuchar a Dios. Haz que te entren bien esas palabras en tus oídos. Pero ellos no podían entenderlo. ¿Por qué? Porque en su concepción Cristo estaba yendo a Jerusalén a tomar el trono. Es el Mesías. Y Pedro, a lo mejor todavía con más anchas, dice, pues acabo de verlo, es Mesías. O sea, nadie brilla así, es la gloria de Dios. Por supuesto que Él es el Mesías. Ahorita vamos a ir a Jerusalén, va a ser así, va a echar a Roma, vamos a hacer, eso es lo que ellos piensan, que Jesús está yendo. Y cuando dice el Hijo del Hombre será entregado, no, quién sabe qué quiere decir, porque no lo pueden entender. Eso no cuadra en su mente. Sus planes tienen que ver con Cristo reinando, no con va a ir a morir. Les contaba también en la mañana, no sé si alguna vez has tenido un malentendido que te hace pensar cosas distintas. En Santa Cruz, donde yo crecí, mi infancia, el bocho se le llama peta, ¿no? Entonces, tú manejas una peta, es un bocho. Y se le dice peta porque peta es una tortuga. Entonces, pues sí, la tortuga, bocho, ya entendieron, ¿no? Entonces, yo tendría 16, 17 años y teníamos un amigo de la familia, un señor que había sido exiliado en la época de las dictaduras, un periodista muy importante que trabajaba en el canal más importante de la ciudad y amigo de la familia. Y un día llama a la casa y dice, ¿está Ibercito? Porque a mí me dicen Ibercito, mi papá se llama Iber, entonces hasta el día de hoy en Bolivia yo soy Ibercito. Entonces, ¿está Ibercito? Entonces yo voy y, sí, hola, te habla Oscar. Hola Oscar, ¿cómo estás? No sé, era extraño, es un señor, ¿no? Y me dice, oye Iber, ¿quieres una peta? Bueno, ¿querés una peta? Me dijo. Y yo pensé en un bocho, o sea, pero por supuesto, ¿quién no quiere una peta a los 17 años? Maravillosísimo, claro. Ya imaginaba porque en mi mente, este hombre es famoso en la ciudad, trabaja en el canal más importante, a lo mejor es millonario, ¿no? Su casa es grande, está en el barrio caro. Entonces le dije, pero por supuesto, pues entonces en la noche, dile a tu papá que te traiga para recoger la peta. Y yo, por supuesto, me tiene que llevar y ya nos venimos los dos, mi papá en su coche y yo pues en mi peta, ¿no? Y yo ya, en mi mente, yo ya estaba completamente armado.
Llegamos a la casa de Oscar. Hola Oscar, ¿cómo estás? Pásenle, qué bueno, no sé qué. Ya entramos y le dice Camilo, su hijo, que era mucho menor que yo, dice, a ver, tráete la peta. Y yo, ¿cómo? Él no sabe manejar, ¿no? Y ya viene con una tortuga, ¿no? O una peta. Y mi cara de, gracias. Lo estaba esperando desde que me dijiste. Todavía la tortuga vive en casa de mis papás. Se llama Camorra. En realidad es un tortugo. Y ya vive con nosotros más de 25 años, yo creo. Pero yo ya tenía hasta el pinito que da el aroma alcohol, ya tenía el llavero ya tenía todo, y me sorprendió la realidad de la peta, ¿no? Así están ellos. Ellos están esperando. Jesús va a ir a Jerusalén y se van a acabar todos nuestros problemas. Él va a llegar, va a echar fuera a Roma y nosotros vamos a estar con él, porque además hay mucha gente, pero nosotros somos los más cercanos. Por eso fíjate lo que pasa en el versículo 46. Cuando Jesús dice, voy a ir y voy a morir, ellos dicen, ¿qué querrá decir? ¿No? Que a lo mejor es un nuevo morir, a lo mejor es como gobernar bien, quién sabe. No logran entender porque eso no cuadra con su idea. Y entonces, ¿qué cuadra con su idea? Verso 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pregunta, ¿quién es el mayor? Cristo. Entonces, ¿para qué hay que discutir? Pero están discutiendo quién es el mayor. La respuesta era muy sencilla. El mayor es Cristo y después de él todos somos menores. Da lo mismo. Entonces, están tan distraídos que están repartiéndose ministerios. Cuando él sea el rey, tú vas a ser de gobernación, tú vas a ser de educación, de transporte. Están pensando en qué cargos van a ocupar, cómo se van a beneficiar del reino de Cristo. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más pequeño de entre todos vosotros es el más grande. Y en vez de explicarles, porque no entienden, les hace una ilustración. Agarra a un muchachito, un niñito, y dice, vente. Lo pone aquí y lo abraza y les dice, el que recibe a este niño, me recibe a mí. ¿Cómo recibes a un niño? ¿Esperas algo de un niño? No. A un niño lo recibes con amor, con gracia, hasta buscas a ver si tienes alguna moneda, algún dulce, porque esa es la manera de recibir a un niño, con amor, con cuidado, con respeto, no con interés. No busca a ver qué le voy a sacar a este niño. El problema es que ellos están viendo a Jesús a ver qué pueden sacarle. Y él dice, recíbame, yo soy como este niño. ¿Quién me va a recibir? El que se agache, el que se ponga a jugar con él. Ese es el menor, no el que dice, a ver, ¿quién quiere atender a ese niño? Y tráiganle de comer. No. Están ellos demasiado enfocados en sí mismos. Y Cristo los quiere sacar de ahí. ¿Y cómo los va a sacar de ahí? Escúchenle. Otra vez retumba en el cielo, a Él oíd. No lo están escuchando. Estoy diciendo que voy a ir a morir y no pueden entenderlo. Entonces Juan, a lo mejor para cambiar de tema, dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Yo imagino la cara de Jesús así, a ver, ¿qué? Sí, encontramos uno que echaba fuera demonios, pero no es de nuestro equipo. Y entonces le prohibimos. Pues sí, porque él sí puede y ustedes no. ¿Te acuerdas qué es lo que acaba de pasar hace 3 versículos? No pueden echar un demonio y están censurando a aquel que sí puede hacerlo. ¿Te das cuenta que ensimismamiento? Ellos piensan que se trata de ellos. Como iglesia, el siglo XXI, el día de hoy, todavía podemos pensar eso. Se trata de nosotros, se trata de que nosotros estudiamos verso a verso, nosotros estudiamos con buena doctrina, nosotros hacemos bien las cosas. En cambio hay otras iglesias que no lo hacen bien, que tienen estos problemas, que tienen estos defectos, que tienen estos asuntos. Nosotros estamos bien, órale, va. ¿Y qué has hecho con tu sana doctrina, con tu arete, con tu cabello largo, con tu yo soy libre en Cristo? Porque ellos han construido hospitales y orfanatos. ¿Y tú qué has hecho? Eso no es una competencia.
Pero a veces creemos que se trata de nosotros. Jesús les dice simplemente: no se lo prohibáis. El que no es contra nosotros, por nosotros es. No se trata de ustedes, se trata de mí. Y te quedaría más claro si me escuchas. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Los samaritanos eran los de la provincia de Samaria, que no se llevaban bien con los judíos. Entonces están entrando a esta aldea de los samaritanos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Como no se llevan bien, dijeron: tú estás yendo a Jerusalén, aquí no entras. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y otra vez, ¿en quién están pensando? En ellos. Es que como yo vi a Elías, a lo mejor puedo hacer lo mismo. Señor, ¿cómo los quieres? ¿Cruji o secreta? ¿No? Y Jesús lo que les dice es: ustedes no saben de qué espíritu son. Ese no es el espíritu de Dios. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Nuevamente, ¿ellos qué piensan? Nosotros estamos con el ganador. Cualquiera que se oponga y cualquiera que no aplauda, los eliminamos. Y Jesús lo que les dice es: a ver, ¿no me recibieron? No, Señor, por eso necesito ir a morir, porque no me recibieron. La diferencia entre ellos y ustedes es el tipo de camiseta, nada más. Ni ellos escuchan a Dios, ni ustedes están escuchando. Por eso necesitan que yo vaya, muera y pague por sus pecados. Esa es la razón por la que estoy yendo. Esa es la razón por la que vine del cielo a la tierra, a pagar por sus pecados. Pero ellos no lo entienden. Qué frustrante ha debido ser para el Señor Jesús. Yo a veces digo: ay, Señor, ay, menos mal que yo no estaba ahí, porque yo hubiera sido peor, realmente. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos hacia otra aldea, uno le dijo en el camino: Señor, pues yo imagino que todos están así como, pues ya, o sea, ya han pasado varias cosas mal, no pueden con el demonio, meten la pata con lo de los samaritanos, meten la pata con el que expulsaba demonios, o sea, como que ya están caminando así, y alguien se acerca y le dice: Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. Y él le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de Dios, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. De alguna manera le está diciendo: ¿estás seguro? No tengo nada para darte y no te estoy ofreciendo nada. Seguirme, ¿te acuerdas que vimos la semana pasada? Seguirme es tomar tu cruz cada día y negarte a ti mismo. Sí, las aves del cielo tienen nidos, las fieras tienen guaridas, pero yo no tengo ni siquiera donde acostar la cabeza. ¿Todavía quieres venir? Es para pensarle. ¿Estás seguro que quieres ir? Y otro le dijo en el versículo 59, él le dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. No es que, digamos, falleció su papá hace un día y pues es el funeral. No importa, tú tienes que seguir. No es así. Jesús sería un tirano. Eso sería insensibilidad de Jesús. No es eso. Es más como un dicho: deja que yo vaya a entierrar a mi padre. Es como: ahorita no. Primero resuelva algunos asuntos y ya luego. Tengo otras cosas que hacer. Por eso le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, deja que las cosas que no son prioritarias se encarguen de esas cosas. Tú sígueme. Y eso es verdad. Yo conozco gente que son jóvenes y se acaban de casar y dicen: pues nosotros sí queremos servir a Dios. La verdad es que sí, siempre hemos querido servir a Dios, pero ahorita nos acabamos de casar, así que pues vamos a esperar, queremos acoplarnos, conocernos, disfrutar este tiempo y así se pasa un rato y luego viene un hijo y van a servir. Bueno, o sea, sí quisiéramos, pero lo que pasa es que está chiquitito y pues sacarlo temprano es difícil y luego pues llora mucho, es complicado. No sé, vamos a esperar a que crezca un poco, ya cuando sea más grande, que sea un poquito más independiente, entonces vamos a poder servir. Y luego ya es más grande y
y pues, es que domingo no puedo porque pues, los domingos son días de partido, tenemos que llevarlo a la cancha, y tenemos que ir al fútbol, o tenemos que ir al béisbol, y entonces no tenemos chance ahorita, y entre semana pues la escuela y las tareas ya no nos da tiempo tampoco de discipularnos, pero ahora que crezca, que ya salga que se vaya a la universidad, que ya sea independiente, entonces ahora sí ya vamos a poder servirle. Y cuando se va a la universidad y ya trabaja y todo, pues es que llevamos tantos años atendiendo a nuestros hijos que pues queremos tomarnos este tiempo como para aprovechar, descansar un rato, y luego se acaba la vida y se acaba el tiempo, y lo he visto. El día en que con mi esposa y yo nos casamos, no teníamos muchas cosas claras, estábamos en Bolivia, no sabíamos si íbamos a poder venir a México, porque yo no tenía visa para venir, y no sabíamos si me la iban a dar, no sabíamos dónde íbamos a vivir, no sabíamos, yo no tenía trabajo allá y no tenía trabajo acá, porque había renunciado para casarnos en Bolivia. Y teníamos muchas dudas, pero teníamos muy claro que teníamos que servir a Dios. Y pues oramos y dijimos: Señor, si tú quieres que te sirvamos en México, danos gracia y que la embajadora apruebe mi visa. Entonces yo presenté mis papeles a la embajada, y para venir a México en aquella época la visa era como para pedir la visa a Estados Unidos, más o menos mismos requisitos, era caro, además te pedían cuentas en el banco y dinero y todo, y yo había estado viviendo en México ya casi 10 años, entonces estoy en Bolivia y presento mi solicitud de visa, nombre Ibert Cruz, lugar de trabajo no tengo, cuenta en el banco no tengo, bienes inmuebles no tengo, y así nomás presento todo, mi firma, se la presento a la cónsul, y la cónsul lo lee y dice: te la van a negar. Yo, pues, ¿qué hago? Y a unos días después nos llega la llamada, ya está el resultado, vamos a ver, me dieron la visa y tomamos el primer vuelo rumbo a México, sin lugar donde vivir, sin trabajo. Llegamos a Lima, y en Lima yo le llamé por teléfono a una amiga que tenía una casa grande y tenía una habitación en la parte de atrás, y le digo: oye, voy rumbo a México, ¿será que nos podemos quedar un tiempo ahí en tu casa? Sí, claro, no hay problema. Entonces ya tenía dónde vivir, pero no tenía con qué pagar la renta. Entonces llamo por teléfono al trabajo donde yo estaba y le digo: oye, pues ya tengo 2 meses sin trabajar, ¿será que hay chance de que me den algo de trabajo? Y me dicen: claro que sí, aquí está tu lugar, y sabemos que te acabas de casar y que estás 2 meses sin trabajar, te queremos apoyar, hay suficiente trabajo, vente aquí apenas llegues. Entonces llegamos a México, me fui corriendo al lugar donde trabajaba, firmé contrato, vi mis horarios, dije: wow, voy a ganar lo suficiente como para pagar una renta, va a estar bien. Y me habla mi pastor y me dice: podían venir a la casa. Fuimos a la casa de mi pastor con mi esposa, y nos dice: quisiéramos que trabajes para Semilla. Y con mi esposa oramos, ni siquiera platicamos de cuánto iba a ganar ni nada, ese tema no se puso en la mesa. Mi esposa y yo nada más dijimos: ahora es el momento. Porque sí, después van a venir los hijos y se complican las cosas económicamente. Ahora podemos vivir de frijoles y tortilla y no pasa nada. Es ahora cuando podemos lanzarnos a servir al Señor. Y desde ese día hemos servido a Dios, y Dios no nos ha soltado. Y ha habido momentos difíciles, y ha habido momentos en los que no había para la renta. Yo me enteré de cuánto iba a ganar el día en que me dieron mi primer sobrecito con una ofrenda, porque entonces agarramos y dijimos: mira, la mitad de lo que ganaba en el otro trabajo, ¿no? Y un día te cuento cómo hicimos para vivir en la Nápoles por 10 años, pagando menos de 5,000 pesos al mes. Y comenzamos pagando 3,000 pesos al mes ahí en la Nápoles, en México. Y Dios nos ha sostenido. Ahora, no lo digo como ejemplo, sígueme, sino como testimonio de que Dios es fiel. Y que si Dios te ha llamado, escúchale. No digas: bueno, en otro momento, cuando sea más grande, cuando sea más libre, cuando sea más rico, cuando sea más fuerte. Si te llamó hoy, es porque hoy es. Dice en el verso 61: entonces dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El arado es esta cosa que se usaba para hacer un surco en la tierra, que está tirado por 2 bueyes y que se tiene que clavar, ¿no? Se tiene que empujar a la tierra. Y pues, o sea,
porque si no lo empujas nomás hace una rayita en la superficie, tienes que clavar porque tiene que ir rompiendo la tierra. Entonces no puedes poner esto y estar mirando atrás, porque te va a salir un surco súper chueco y tiene que ser todo derechito. Y lo que dice, nadie que agarre el arado, el llamado de Dios, está volteando atrás. Nadie tiene que, o sea, tienes que ver hacia adelante. Cuando comenzamos a venir a Querétaro, era miércoles en la noche, la reunión era de 8 a 9 y media más o menos, íbamos a tomar la carretera a las 10 de la noche, entonces dijimos, es pesado, es complicado, Ibert, tú ve. Entonces yo iba a venir solito con el equipo a iniciar la obra acá, pero no nos dio paz, y dijimos, no, pues sabes qué, vamos juntos, como matrimonio, mi esposa y yo dejamos a mis hijos con mi suegra en la tarde, y ya pues, llegamos a la noche, los recogemos, nos vamos a la casa, órale va. Pero tampoco sentimos que era lo que Dios nos estaba llamando. Y un día fue así, claro, o sea, mi esposa nos dijo, pues Dios sabe que tenemos hijos. O sea, no es como que Él nos enteró. Dios sabe que tenemos hijos, sabe que Marlene tiene escuela al día siguiente y que si llegamos a las 2 de la mañana va a dormir poco y se va a tener que levantar temprano, sabe que Ibercito usa pañales y que va a ser, y Dios lo sabe. Y dijimos, pues si Dios sabe y Dios nos está llamando, pues ¿por qué vamos a mirar atrás? ¿Por qué vamos a ver otras alternativas? Vamos adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si Dios nos hizo este llamado, pues vamos a darle. Y por todo el tiempo que estuvimos yendo y viniendo, salvo excepciones, siempre vinimos los 4. Mi hija nunca faltó a la escuela en jueves, ni se quedó dormida, ni se le hizo pesado levantarse para ir a la escuela. Hablé con la directora de la escuela, le dije, ¿sabes qué? Los miércoles en la noche regresamos tipo 2 de la mañana, porque estaba la carretera en obras y tardábamos muchísimo, y pues dame chance de llegar tarde alguna vez. Nunca llegamos tarde, Dios fue fiel y nos sostuvo, y Dios es así. Los discípulos, después de haber visto la gloria de Dios, no tenían fe, no escuchaban al Señor, no entendían lo que les faltaba: fe, les faltaba entendimiento, les faltaba humildad, les faltaba tolerancia, les faltaba amor. ¿Sabes qué es lo único que no les faltaba? Misericordia de Dios. Cada día el Señor renueva su misericordia. Y yo no sé a qué es lo que Dios te está llamando, qué es lo que Dios te ha dicho. No lo sé y yo no te lo voy a decir, pero tú lo sabes, y lo sabes bien. No hagas oídos sordos a la voz de Dios. Lo que Dios te llamó, no digas en algún momento, más tarde. No, lo que Dios te llamó en el momento correcto. Si eres joven, te llamó joven. Si ya eres mayor y dices, híjole, es que yo ya soy muy grande, y Abraham y Sara tuvieron su hijo casi a los 100 años. Discúteles a ellos. El Señor hace lo imposible posible. Entonces, escúchale. ¿Y cómo le voy a escuchar? A través de su palabra. Pon los ojos en Jesús. Mira hacia Él. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Suelta lo que queda atrás. Extiende hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No hay forma de caminar en este mundo sin una antorcha, porque el mundo es oscuro, y la antorcha que tenemos es la palabra. Y Pedro dice, esto es mejor que haberlo visto, haber tenido esta experiencia con Elías y con Moisés. Tenemos la palabra profética más segura. Vamos a orar. Señor, gracias porque no nos has soltado a pesar de nuestra incredulidad y nuestra falta de fe y nuestra falta de amor y nuestra falta de entendimiento. Tú has sido fiel, nos has guardado, nos has tomado, nos sostienes y extiendes tu misericordia, Señor. Yo te ruego que cada uno de los que estamos acá podamos hacer entrar en nuestros oídos estas palabras, que tú has muerto y resucitado y tienes un llamado para cada uno de nosotros. Danos fe para hacerlo y que sea esto así para tu gloria. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y cumplamos cabalmente lo que tú nos estés pidiendo. Para gloria de tu nombre, Padre, por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Vamos a adorar a Dios antes de irnos.